Muy buenos días, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo de mi parte. Como siempre es un verdadero gusto y un placer volvernos a encontrar dentro del desarrollo de la asignatura de introducción a la oratoria jurídica. Eh, Vamos a observar ya temas que, como les había manifestado en su momento, ya van directamente conectados con lo que nos corresponde, con lo que nos concierne, es decir, con el ámbito jurídico, con el ámbito legal dentro de las competencias de las actividades y de las funciones que nos llevan a corresponder en calidad de, bueno, ustedes de futuros profesionales del derecho, ¿no? Entonces, por este tipo de particularidades, en primer lugar, yo les había manifestado que resultaba esencial que todos y cada uno de ustedes conozcan de forma mucho más general y mucho más amplia ciertas clasificaciones, ciertas definiciones, ¿sí? Hasta llegar a lo que nos compete y nos corresponde de forma estricta, como lo es ya este tipo de temas, ¿no? Ya que el día de hoy vamos a desarrollar y vamos a observar temas que resultan totalmente relevantes y necesarios dentro de nuestra labor, dentro de nuestra competencia, dentro de todo lo que nos corresponde observar, nos corresponde ver, y de lo que incluso nosotros en su debido momento vamos a tener, en este caso, que llegar a desarrollar, ¿sí? Llegar a crear, llegar a estructurar, llegar a elaborar este tipo de contenidos con el único propósito de alcanzar nuestro objetivo, nuestro cometido, nuestra meta, ¿no? Que ustedes ya muy bien la conocen y que tiene un total apego directo a la oratoria a través de... Es por ello que dentro de la presente semana, muchachos, nosotros vamos a hablar de lo que corresponde a la estructura del discurso jurídico, ¿sí? Es decir, nosotros ya vamos a tratar y vamos a observar sobre la estructura que debe contener en este caso un discurso jurídico con la única meta de llegar a cumplir con el rol a cabalidad que nos hemos planteado a través del mismo, ¿sí? Y de igual manera, vamos a hablar y vamos a observar sobre lo que nos corresponde desarrollar, ¿sí? Cómo tiene que ir desarrollándose de forma progresiva a través de, en este sentido, el discurso jurídico. Por eso mismo son temas que resultan totalmente necesarios en este caso para que nosotros podamos, sin duda, tener una comprensión más clara, más precisa de todo lo que corresponde al ámbito del discurso jurídico. Yo, como les dije, es en sí el punto específico que nos interesa mucho más a nosotros, ¿no? Tanto a ustedes dentro de su muy pronta preparación académica universitaria y de igual manera que ya en lo posterior en un ámbito incluso ya hasta profesional. Sí. Por eso, ¿qué es lo que vamos a lograr nosotros a través de la presente clase? Nosotros vamos a conocer la estructura del discurso jurídico que permitirá crear un sistema articulado de información a través del desarrollo, que será el medio y mecanismo adecuado para transmitir a los jueces la argumentación, información y datos pertinentes que fundamentarán la proposición del abogado en relación a un caso en particular. ¿Sí? Ya desde este punto de partida nosotros tenemos claro que refiere y contiene información estrictamente a lo que se relaciona con la carrera que ustedes van a estudiar, ¿no es cierto? Es decir, ya el ámbito jurídico. E incluso ya nos está hablando específicamente de un escenario particular en el cual ustedes van a dar a conocer en las diversas formas sus planteamientos o sus proposiciones con la única meta de llegar en este caso
a, a encaminar, ¿sí? Las debidas posturas y resoluciones o sentencias de los jueces dependiendo de lo que nosotros estemos proponiendo, pero no simplemente a través de palabras vanas, ¿no? Sino de una argumentación y de una fundamentación técnica, ¿sí? ¿Por qué creen que aquí está hablando de un sistema articulado? ¿Por qué creen que nos hablará de un sistema articulado? Y encenderánme las cámaras toditos, ¿no? A ver, Maribel Guamangate, Kerly Ramírez, Adriana Saquinga, Jocelyn Tapanta, Mateo Bosques, María José Lapo, Patricia Vargas, Alison Quilligana, Steven Olivares, Samia Gualongo, Noemí Cayambe, ¿sí? Anderson Guamán. Porque les informo, muchachos, si no les interesa, retírense de la reunión, ¿sí? Ya todos están con asistencia. Noelia Coles, Miguel Rochina. Ab- Abogado, Muchachos, en este sentido, si no les interesa, pueden retirarse de la reunión. Ya todos están con asistencia. Sí, ya. abogado, lo que pasa es que estoy con datos, pero sí le estoy atendiendo. Kerly Ramírez, Adriana De mi Sánchez, parte también, abogado. Yo estoy Patricia con Vargas, datos. Steven Olivares. Ya. ¿Por qué? Porque como les manifiesto, simplemente si no les interesa, pueden retirarse. Sí. Lamentablemente a todos me toca ponerles asistencia. Sí. Pero no van a estar ni durmiendo ni haciendo cualquier otro tipo de actividad, porque estamos en clases. No sé si se acuerdan que nosotros estamos en clases de la universidad, ¿sí? No están ni de vacaciones, no están ni de descanso, razón por la que ya les informo de manera anticipada. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, ¿por qué aquí en este caso creen que está hablando de un sistema articulado? Dime, Daniel. Respecto a lo que dijo abogado, un sistema donde todo va en conjunto, donde todo vaya estructurado bien. Ya, perfecto. Sí, ¿no es cierto? Gracias, Daniel. Por lo menos una persona me está atendiendo. Sí. ¿Por qué? Porque todo tiene relación, ¿no es cierto? Todo tiene una conexión. Todo debe ser coherente y debe tener una cohesión sobre lo que se va a tratar. ¿Sí? Por eso estamos hablando de un sistema articulado. No es que ustedes van a agregar datos por agregarlos simplemente porque les pareció. ¿Sí? Todo esto debe tener sentido, lógica, racionalidad, como les digo, conectividad y coherencia, porque ya vamos a ir viendo en qué sentido, en este caso, de no hacerlo o de proceder de esta forma, nos va a repercutir de manera contraproducente. ¿Sí? Eh, muy bien. Estructura del discurso jurídico. Es importante para el orador jurídico estructurar adecuadamente su discurso, eh, pues debe ser capaz de hablar con claridad y exactitud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros dar planteamientos y argumentos que se puedan entender. ¿Sí? Y de hecho, que este tipo de argumentos sean exactos. ¿Por qué? Porque van a ser los medios a través de los cuales nosotros vamos a poder dar a conocer nuestra proposición en relación a un caso en particular, ¿sí? Y ya vamos a hablar en este sentido de forma mucho más precisa para que ustedes se den cuenta a qué me refiero en este caso, ¿sí? Sin excederse en su contenido, pero sin dejar partes del tema sin tratar. ¿Qué quiere decir esto también? Que nosotros debemos abarcar los temas totalmente elementales y fundamentales en el desarrollo o en el contenido íntegro de nuestro discurso jurídico. ¿Sí? Es decir,
No podemos, no necesariamente tenemos que realizar un discurso exageradísimo, ¿no? O largo, pero sí debemos ser claros y exactos, es decir, precisos y concretos, y de igual forma tocando los puntos netamente necesarios. ¿Por qué? Porque uno, debemos evitar el uso de argumentos que no tienen relevancia, o dos, no podemos nosotros dejar de tratar temas o puntos que resultan esenciales. ¿Sí me hago entender? Entonces, aquí ya tenemos un planteamiento de cómo tiene que ir estructurándose en sí el discurso jurídico. Debe seleccionar el tema al cual ha de referirse y los límites dentro de los cuales lo desarrollará. ¿Sí? Es decir, nosotros debemos tener clarísimo sobre lo que vamos a tratar y sobre lo que vamos a hablar y hasta dónde debemos hacerlo. ¿Sí? Tiempo y espacio son conceptos muy importantes que no puede obviar, pues de ello depende el desarrollo adecuado del discurso. ¿Por qué aquí nos hablarán de tiempo y espacio, muchachos? Porque eso es fundamental para un discurso serio. A ver, verán, hablarán, pero sustentando lo que están diciendo. A ver, ¿por qué va a ser fundamental para un discurso, Sammy Agualón? Porque, por ejemplo, si estamos defendiendo a una persona que se le acusa de algún algún delito, nosotros con evidencias de que en ese tiempo no estuvo en el lugar en el que se le acusa de haber estado. Ya, bueno, ese es un buen punto que lo acaba de topar Melanie, sí. Y de hecho, en ese sentido es a lo que yo me refería que debe tener este tipo de discursos, incluso debe llegar a tener coherencia, ¿sí? Por todo lo que abarcan este tipo de referentes, ¿no? El mismo hecho en el ámbito incluso penal, muchachos, ¿sí? Uno, dentro del contenido del discurso es importante, ¿por qué? Porque una cuestión de segundos puede llegar a establecer la responsabilidad o la inocencia del cometimiento de un delito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si a Melanie le están culpando de un asesinato que se produjo a las 8 de la mañana, si Melanie estaba a las 8, a las 7:59 en otro lugar, obviamente, perdón, estaba a las 8 en punto en otro lugar, ya no puede ser la responsable, ¿no es cierto? O tal vez se encontraba a las 7:59 con 30 segundos a una cuadra del lugar de los hechos, ya no podría en todo caso tampoco llegar a ser responsable por cuestión solamente de segundos, ¿no es cierto? Entonces, mire cómo la importancia de establecer este tipo de tiempo y espacio dentro de un discurso jurídico son elementales en este caso en relación a lo que corresponde a la estructura en este sentido de una elaboración de un discurso técnico, ¿verdad? Que eso ya es algo que ustedes van a tener que desarrollar. Y muy buen análisis tuyo, Melanie, te felicito. En el discurso, cualquiera sea el tipo utilizado, escrito, memorizado, improvisado, esquematizado, porque se acuerdan que ya habíamos visto, ¿no? Que hay varios tipos de discurso, pero aquí debemos tener en cuenta algo. En los procesos judiciales ecuatorianos se establece la oralidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, van a poder leer ciertos puntos elementales de algunos documentos, ¿no? Tal vez incluso hasta una ayuda a memoria, pero ustedes no van a poder permanecer leyendo toda su intervención. ¿Por qué? Porque el mismo administrador de justicia les va a llamar la atención. ¿Sí me hago entender? ¿Ya? Pero tenemos varios tipos en este caso de discursos. Se presenta una estructura clásica en tres momentos distintos: la introducción, el cuerpo y la conclusión. ¿Sí? Vamos a ir observando un poco más de manera de entender estos puntos. Dentro de la introducción, nosotros tenemos que esta primera parte del discurso persigue atraer la atención del auditorio y predisponerlo a favor del tema, por lo menos prepararlo para que escuche la argumentación
que ha de presentarse con cierta inclinación e indulgencia, incluso con la curiosidad propia de quien espera conocer el contenido jurídico del discurso y la manera en que sea presentado por el orador jurista. En esta primera etapa del discurso, el orador debe presentarse a su audiencia señalando cuál es la condición con la que actúa en el proceso. Es decir, el rol que va a tener en este caso, ¿no? Muy buenas tardes, muy buenos días. Soy el abogado Milton Rodrigo Molina Verdú. Comparezco a la presente diligencia en representación de Melanie Oña. Sí, ya entonces aquí nosotros vamos a dar a conocer en este caso cuál es el rol que vamos a ir cumpliendo dentro de este proceso. Son meras formalidades que se deben cumplir, ¿no? Hablar de los hechos que el tribunal juzga con referencias de lugar y tiempo que pueden ser útiles para calificar o no el delito, ¿sí? Es decir, en la presente diligencia vamos a demostrar la total inocencia de mi representada dentro del mal infundado y planteado proceso penal en relación al que se está llegando a tratar en esta audiencia de controversia, ¿sí? Entonces, si se van dando cuenta, nosotros vamos a tener que seguir presentando este tipo de argumentos dentro del discurso que llegue a formar parte del proceso judicial. Y esto resulta importante para que ustedes también ya vayan adecuando y vayan asimilando y vayan aprendiendo incluso habilidades, en este caso de oratoria, con el único propósito de cumplir con su rol dependiendo de los casos. ¿Sí? Entonces, dentro de la introducción, en una sola palabra, ¿quién me manifiesta qué podría, en sí, cuál es la función de esta introducción? Sería llevar a cabo lo principal. ¿Cómo no te entendí, Daniel? Digamos, la introducción sería, digamos, lo principal, ¿no? Lo que voy a tratar. Bueno, no lo principal. Eh, Lo que vas a hacer. Abogado, la introducción puede ser lo que nosotros vamos a dar a conocer en este caso y como quien dice, a dejar las palabras claras de lo que estamos nosotros defendiendo, la inocencia de nuestro acusado. Verán, tómenlo, muchachos, como una presentación de lo que se va a tratar. Sí, más práctico. Va a ser una presentación sobre lo que se va a tratar y se va a desarrollar en ese proceso judicial. Es decir, nosotros vamos a tener que darles a conocer, en este caso a los administradores de justicia, de qué vamos a tratar. Obviamente ellos ya saben, ¿no? Pero nosotros tenemos que realizar, en este caso, esta presentación. Miren, aquí justamente vamos a hablar de eso. Introduzca dentro de esta parte narraciones de hechos semejantes con resultados jurídicos semejantes a los que usted espera, ¿sí? Por otra parte, muy sutilmente describa su intención final. ¿Qué quiere? ¿Cuál será la intención final si yo soy el abogado de la persona a la que le estaba acusando? Vamos. Mostrar su inocencia. Ya, ¿quién dijo eso, Mateo? Mateo. Muy bien, exactamente, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Yo tengo que dejar en claro qué es lo que yo voy a buscar. En este caso, ¿qué voy a solicitar? Que se declare, se establezca la ratificación de inocencia de Pepito Alimán. Sí, en este caso. Ese es el objetivo que yo voy a buscar, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a perseguir durante este proceso judicial? Obviamente, dependiendo de los casos, ¿no? Si yo soy el abogado de la víctima en este sentido, voy a buscar que se emita una sentencia condenatoria en contra de Juan Piguave, ¿no es cierto? En lo que dentro del respectivo proceso se demostrará fundamentada y sustentadamente a través de las pruebas correspondientes la responsabilidad en la adecuación de una conducta pública. ¿Sí? Entonces van observando cómo se desarrolla. Les recomendamos en esta introducción no sea demasiado larga, debe durar lo necesario para exponer los hechos y no cansar a la audiencia. A eso nos referíamos con que debemos ser concretos, puntuales, ¿no es cierto? De igual forma. 2. El cuerpo desarrolló el discurso. En esta parte del discurso debe establecerse su método. Ahí sí ya viene como una parte, la parte esencial.
Se recomienda antes de la exposición pública establecer algunos puntos principales fáciles de recordar, que no deben ser olvidados y además deben ser expuestos en un orden determinado. Estos son llamados puntos medulares del discurso y constituyen el cuerpo de este. Después de finalizar la introducción, se debe desarrollar 4 o 5 puntos medulares dependiendo de cuál es el estado del proceso en que se actúa y cuál es la condición con que se hace. ¿Sí? Dentro de ellas nosotros tenemos las excepciones dilatorias o de admisibilidad, que en este caso viene a ser la sustentación en algún sentido de la procedencia para poder, en este caso, plantear el proceso jurídico que se está desarrollando, ¿no es cierto? Ya, a eso se refiere con excepciones dilatorias. Tal vez no está bien establecido determinado algún tipo de responsabilidad. No se ha podido justificar incluso la supuesta relación de la persona con el caso que se está yendo a tratar. Si se ha llegado a vulnerar algún paso del debido proceso. ¿Sí? Si ha existido alguna vulneración de derechos constitucionales, ¿sí? Son varios factores en los cuales se va a analizar este tipo de excepciones dilatorias o de inadmisibilidad. De sobreseimiento o absolución, que esto refiere a cuando ya una persona deja de ser, en este caso, procesada porque no se han encontrado los sustentos correspondientes que puedan establecer un vínculo entre dicha persona con el cometimiento del delito. Condenatoria con atenuantes, que también son puntos elementales, dependiendo de las circunstancias. Ya ustedes, ¿qué es un atenuante para ustedes, muchachos? Vamos a ver. ¿Qué consideran que es un atenuante? Puede ser, digamos, en un caso le condenan dependiendo de la gravedad del caso o de lo que haya hecho. O sea, el atenuante debe ser la gravedad de la situación. Atenuante. O también puede ser Puede ser, A ver, una levantarán la mano. disminución, A ver, dime, Daniel. una disminución. Ya. Atenuante. Por ahí nos vamos más, ¿ya? Muchachos, en este caso un atenuante es cuando en este sentido la persona que está siendo procesada y el imputado a realizar algún tipo de conducta o acción, en este caso que pueda ser considerada de menos gravedad, ¿sí? Durante el cometimiento de un delito. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos con atenuantes, muchachos. Beneficios procesales procedentes, ¿sí? Que son puntos importantísimos que podemos llegar a tratar. La conclusión. Con la conclusión se persigue dejar en la audiencia una actitud favorable al orador y por ende a nuestro caso, ¿sí? Entonces, no debe finalizar abruptamente, sino con una frasecita contundente que reafirme lo dicho en el cuerpo del discurso. En muchas oportunidades un orador ha estado brillante y cuando la audiencia espera que remate la faena, brusca y sorpresivamente cesa la exposición dejando a la audiencia con la pregunta de ¿qué pasó o cuándo terminó? Una situación como esta debilita lo ya expuesto y resta el brillo del éxito ya obtenido. En este caso, muchachos, cuando hablamos de conclusiones, estamos hablando ya como punto clave, en este sentido que ustedes ya van a, a demostrar, bueno, o a sustentar, porque ha demostrado, en este caso ya lo deben haber demostrado en la etapa de prueba, ¿sí? Van ustedes a sustentar el por qué estas pruebas permiten demostrar que la proposición que ustedes realizaron es la correcta y es la adecuada, ¿sí? Que por qué su planteamiento es mucho más válido que el de la contraparte, ¿sí?
que por qué incluso estas pruebas, estas evidencias nos permiten a nosotros corroborar que, bueno, una persona puede ser culpable o inocente en relación a un caso en particular, ¿sí? Desarrollo del discurso jurídico. Luego de estructurar el discurso teniendo la forma clásica de hacerlo, debe proceder a darle forma, a rellenarlo, dando preferencia a lo concreto del mensaje. Así reúnen en su cuerpo testimonios, ¿sí? Que vienen a ser ya los sustentos de lo que nosotros estamos manifestando. ¿Por qué? Porque aquí viene una cuestión importantísima. A ver, muchachos, les hago una pregunta. ¿A qué se refiere? ¿Por qué creen que ya nosotros requeriremos no solo de palabras? ¿Por qué creen que nosotros ya no requeriremos solo de palabras? A ver, Mateo. Para garantizar la coartada de nuestro acusado. No, pero medio veo que tienen la idea. Piensa, piensa. ¿Por qué creen que ya nosotros ya no vamos, no podemos sustentar solo en palabras lo que estamos haciendo? Porque tal vez debemos sustentar lo que ya hablamos. En este caso ya no hablar mucho, sino, o sea, dar, digamos, un hecho. La palabra adecuada es demostrar, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué, muchachos? Porque en derecho todo tiene que ser demostrado. Si Yesa, en este caso, hace una acusación en algún sentido, de hecho, sobre la persona que hace la acusación, recae el demostrar, ¿sí? Y el probar el por qué esos manifiestos. ¿Sí me hago entender? Es decir, yo no puedo hablar por hablar. Yo todo lo que llegue a plantear tiene que ser debidamente demostrado. Y por eso, miren, aquí a nosotros dentro del desarrollo ya podemos establecer, podemos llegar a agregar o a completar, en este caso, nuestros planteamientos ya con ciertas acciones. Dentro de ellas, los testimonios. El testimonio en cualquier discurso sirve para reforzar las afirmaciones del expositor, con más razón el discurso jurídico, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí yo ya estoy justificando lo que dije, ¿no? ¿A través de qué? Del testimonio, en este caso, de Daniel, ¿sí? Que él estuvo presente y él vio los hechos, él puede darme una declaración, en este caso, un testimonio sobre lo que conocen acerca de la situación. Y con eso también yo estoy que reforzando, demostrando, ¿sí? Lo que yo he dicho, dentro del cual constituye medio probatorio de los hechos que se juzgan. ¿Qué quiere decir esto? Que ya es un sustento para mí. Esto ya permite demostrar que lo que yo dije es cierto y no meras palabras, ¿sí? Porque, muchachos, ustedes pueden mandarse un discurso increíble, magistral, pero si no lo prueban, no vale de absolutamente nada. ¿Sí me hago entender? Por esto es importante manejar el cúmulo testimonial con mayor seriedad para obtener óptimos resultados. En el juicio penal, el testimonio constituye el medio probatorio más abundante. No basta que el jurista lo afirme, debe reforzar su afirmación con testimonios que pueden ser presenciales o referenciales. Por el mismo hecho de que de aquí ya nos manifiesta, este tipo de testimonios constituye un medio probatorio, ¿sí? Que nos va a permitir en este caso a nosotros demostrar que lo que planteamos es real. Dentro de lo mismo, la incriminación del cliente puede ocurrir que nuestro cliente haya confesado su autoría en el delito en los hechos que se investigan o en parte de ellos. En este caso no le queda a su abogado sino la posibilidad de desvirtuarla mediante algún medio probatorio de igual o mayor fuerza. A veces se llegan a presentar circunstancias que no están previstas, ¿no? O incluso por cuestiones de mala asesoría, en este caso jurídica, pueden llegar a cometer ciertos errores al momento de emitir una versión o un testimonio, ¿sí? De no lograr desvirtuarlas, es necesario debilitarla ante la audiencia mediante el alegato de alguna causa de justificación que proteja a nuestro cliente. En todo caso,
cualquiera que sea el alegato es necesario probarlo, ¿sí? Cualquier medio probatorio debe ser utilizado con maestría dentro del discurso jurídico para desvirtuar o debilitar la confesión de nuestro cliente. Porque incluso a veces se pueden llegar a cometer errores, ¿no? Y en ese sentido sí hay que tomarlo en consideración. También, por lo que hay que buscar medidas alternativas con el propósito de disminuir la contraproducencia o el resultado negativo que nos pueda llegar a provocar. El manejo de otras pruebas. Nos referimos a la evaluación y presentación dentro del discurso jurídico de otros medios probatorios distintos al testimonio y a la confesión. Se trata de los llamados medios técnicos o científicos de prueba. ¿Quién me da el nombre en este caso específico de cómo se denominan ya en un ámbito procesal, en este caso a estas personas que realizan este tipo de trabajos técnicos científicos? No sé. Forenses o criminalistas, uno de los dos, si no estoy Bueno, mal. estas tiendas, Peritos, sí, los prácticamente sí, viene a peritos. ser un sinónimo, ¿no? Pero son los peritos, ¿no es cierto? Que en este caso sí son criminalistas, ¿sí? Ellos llegan a desarrollar ya las investigaciones técnico-científicas dependiendo de las diversas disciplinas que requieran en un caso en particular, ¿sí? Estas son las otras pruebas. Les pongo un ejemplo. Si existe una persona que sufrió un disparo en una escena del crimen, ahí va a entrar el experto en balística, ¿verdad? Que va a realizar el análisis y la evaluación ya técnico-científica a través de su conocimiento, su preparación y de su aprendizaje empírico. ¿Para qué? Para llegar a obtener resultados que van a terminar en un informe técnico pericial, ¿sí? En el cual se van a establecer conclusiones específicas en relación a ello. Y con lo que en este sentido se probará la existencia de un delito, ¿sí? E incluso la determinación de la víctima y la determinación en este sentido del responsable, es decir, de la persona que cometió dicho delito, ¿sí? En los cuales el manejo objetivo les confiere mayor confiabilidad dependiendo de la calidad e idoneidad del experto. Ese tipo de medio probatorio debe ser manejado lo más objetivamente posible, pues de ello podemos lograr confiabilidad y por tanto capacidad de convencimiento en la audiencia. Y este tipo de trabajo criminalístico es el que permite, muchachos, que incluso se pueda llegar a sustentar de manera correcta y adecuada la responsabilidad o no de una persona en relación a un hecho punible, ¿sí? Entonces, siempre es importante que también tengamos en cuenta esto dentro del cuerpo del discurso. La estadística que dentro del cuerpo del discurso se refiere que puede hacer, si fuera necesario, referencias a cifras estadísticas que puedan ser de interés, ¿no? Es importante señalar que no se debe abusar de este recurso. Ya en lo que corresponde, yo qué puedo decir, ¿no? De 9 de cada 10 personas, ¿sí? O 5 de cada 10 personas han llegado a sufrir de violencia psicológica en algún momento de su vida, ¿sí? Son estadísticas que también se pueden llegar a agregar dentro de la elaboración o la estructuración, en este caso, de un discurso. La experticia, que es un tipo de prueba de gran importancia por su confiabilidad, que emana de la objetividad que le transmite el tratamiento técnico científico dado a la prueba por un especialista, que en muchos casos desconoce en el momento de realizar su estudio cuál fue la razón que lo generó. Estas bonanzas de las pruebas técnicas deben ser hábilmente destacadas por el orador jurídico,
¿quién puede referir cuando sea el caso la capacidad, sabiduría e idoneidad del experto encargado? ¿Por qué? Porque si en algún caso, por A o B circunstancia, nos llega a tocar como un perito del cual nosotros podemos percatarnos que tal vez no tiene tanto conocimiento, no tiene tanta experiencia, no ha demostrado tanta capacidad. Nosotros podemos llegar a desvirtuar un informe pericial, muchachos. ¿Sí? Dependiendo de la forma técnica en la que nosotros manejemos e incluso en las preguntas que podamos llegar a plantear o desarrollar a uno de estos expertos, en este caso los criminalistas, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese sentido, bueno, eso de forma posterior, ustedes también van a tener que llegar a conocer mucho de criminalística, ¿sí? Por la misma razón de que en la criminalística, si un procedimiento es desarrollado de forma errónea, puede llegar a repercutir en todo el proceso penal. Incluso al contaminar una escena del crimen o un elemento o una evidencia, esa evidencia o ese elemento pueden ser declarados nulos y no van a ser considerados en la valoración de un proceso. ¿Sí? Entonces miren la importancia que también tienen estos puntos. Definiciones. Cuando de acuerdo a la teoría de la tipicidad, la figura jurídica penal incriminada a nuestro cliente sea, a nuestro juicio, confusa por estar basada en hechos que podrían resultar atípicos, por no reunir la totalidad de los elementos exigidos por el tipo penal. Se hace necesario puntualizar la realidad y la mejor manera de lograrlo es mediante las definiciones y las subsunciones de los hechos en el derecho. Ustedes cuando conozcan el Código Orgánico Integral Penal, no sé si alguna vez alguien lo revisó, en el Código Orgánico Integral Penal, en cada uno de los delitos se establecen los denominados verbos rectores. ¿Qué es un verbo? ¿Qué es un verbo de forma general? Una acción. Una acción, ¿no es cierto? Entonces, por eso, para que exista o se adecue este tipo de conducta típica, deben llegar a realizarse o cumplirse ciertas acciones de forma obligatoria para que ésta sea determinada como un delito, ¿sí? Entonces también, dependiendo de las diversas definiciones que podamos nosotros utilizar, podemos llegar a intentar de desvirtuar, en este caso, este tipo de planteamientos, ¿no? Que pueden llegar a perjudicar a nuestro cliente. Es decir, nosotros también podemos llegar a desvirtuar estas proposiciones realizadas por la contraparte con el único medio de llegar a desvirtuar, en este caso, esos planteamientos. Las comparaciones se establecen entre lo conocido y lo desconocido. Resultan útiles para clarificar hechos y situaciones, señalando su similitud con hechos y situaciones que resultan familiares a la audiencia. Obviamente, con el nombre de comparaciones creo que ya lo tienen claro, ¿no? Vienen a ser en sí planteamientos de circunstancias similares que nos pueden permitir tener una cierta perspectiva en relación a al caso que se está tratando de forma muy puntual. Mediante la figura de la comparación se introduce la jurisprudencia existente. ¿A qué se refiere esto de jurisprudencia? Jurisprudencia son los fallos emitidos por los jueces, muchachos. Y ustedes muchas veces, si bien es cierto, ningún caso es igual que otro, pero sí hay ciertas particularidades que son parecidas, ¿no? Son similares. Y por ende incluso se puede llegar, dependiendo de la situación, a aplicar este tipo de jurisprudencias. También son útiles en la elegancia del discurso al introducir su cuerpo en su conclusión, metáforas y símiles, que hacen al discurso poblado de lenguaje figurativo que resulta no solo apto y refrescante, sino que permite aclarar el contenido y mantener la atención. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tenemos varios puntos que pueden ser aplicados, en este caso, incluso al cuerpo de nuestro discurso.
Cuando realizamos estas comparaciones, y aquí como nos da el punto elemental aquí son la jurisprudencia, nosotros debemos analizar de forma muy puntual que en este caso los derechos, las circunstancias, las situaciones que se hayan dado de una u otra forma, ¿sí? O que hayan sido emitidas por un cierto juez en particular. Nosotros tenemos en este caso la jurisprudencia que son las sentencias emitidas de falla o de triple reiteración por las Cortes Nacionales o incluso por las ciertas sentencias emitidas por la Corte Constitucional, ¿sí? Se pueden llegar a aplicar en los casos que tengan este tipo de similitudes, ¿sí? Entonces, también es importante para incluirlo dentro de nuestro discurso. Lo que le estaba manifestando, la jurisprudencia, que está constituida por la interpretación de los tribunales que dan a una determinada figura o a unos determinados hechos que juzgan, ¿sí? O a ciertos derechos, acciones o circunstancias. Aún cuando la jurisprudencia se refiere a la solución dada por los tribunales a cada caso concreto y por tanto no es vinculante, porque hay sentencias vinculantes y hay sentencias que no son vinculantes, ¿sí? Una sentencia en este caso que se emitió por jueces de primer nivel, la gran mayoría de ocasiones no son vinculantes, pero sí hay otras emitidas ya por la Corte Constitucional que en este caso deben ser utilizadas o aplicadas de forma obligatoria cuando se trata de juzgar otros hechos. Si representa el criterio imperante dentro de un tribunal en un determinado asunto, y en ese sentido se le vincula a sus anteriores decisiones, aun cuando es libre de cambiar su actual criterio mediante decisión razonada. ¿Sí? Es decir, hablamos de sentencias aquí, ¿sí? En relación a la jurisprudencia. Los hechos, que son los datos concretos, objetivos y empíricamente comprobados o comprobables. Muchachos, esto es importantísimo. Nosotros debemos vincular de forma perfecta los hechos a un derecho, ¿sí? ¿Para qué? Para que esta norma legal pueda encajar con las acciones o los hechos que se van a tratar en controversia. Es decir, encuadrar para que me entiendan ustedes. ¿Estamos? Cualquier actitud que se asuma ante los hechos, cualquiera sea la interpretación que de ellos se haga, no los altera. Los hechos son únicos y, por tanto, como tales deben ser expuestos. La finalidad inicial del juicio debe consistir en establecer los hechos, luego valorarlos, es decir, ya en el medio probatorio, y después decidir con base a ellos, ¿sí? Es decir, vamos a establecer y a plantear los hechos que se van a analizar. Debemos probarlos y ya con base de esas evidencias, esas pruebas, van a ser resueltos, es decir, van a emitir una sentencia. Los hechos deben ser expuestos con claridad, realidad y con un método que permita establecerlos, sin duda alguna, sobre su autenticidad. Es decir, como les dije, estos hechos deben ser reales, deben ser lógicos y deben ser racionales. Por eso ustedes a través de las pruebas y de las evidencias van a tener el medio eficaz para poder demostrar lo que ustedes están planteando. Los hechos en sí mismos no admiten dudas, son únicos, invariables y auténticos, y así deben ser presentados. Su valoración, su apreciación, sí admite discrepancia a la luz de las ciencias jurídicas. Nuestro labor como abogados será presentarlos en forma indubitable y valorarlos convincentemente a favor de la causa que patrocinamos. Es decir, cuando nosotros presentemos nuestros alegatos, nuestro discurso jurídico, debemos hacerlo con la plena y total certeza de que lo que nosotros estamos manifestando no deje duda alguna, ¿sí? Y obviamente, de manera posterior, demostrar a través de las pruebas de las evidencias lo que nosotros hemos argumentado y lo que hemos dicho. A modo de cierre se plantean las siguientes conclusiones. La estructura del discurso jurídico nos permitirá transmitir de manera cronológica, ordenada y coherente y lógica la información que sustenta nuestra proposición
y postura en relación a determinados hechos, acciones o conductas, como ya lo acabamos de ver. Cada una de las partes de la estructura del discurso jurídico debe encontrarse totalmente articulada y congruente, teniendo como resultado ser un sistema que nos va a permitir dar a conocer nuestros argumentos. Como ya justo lo manifestaba Daniel, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de un sistema, estamos hablando de esta conexión, de esta articulación, de este sentido de la cohesión que tiene un hecho con otro que nos va a permitir a nosotros demostrar nuestro argumento, nuestro planteamiento. Y el desarrollo del discurso nos permite dar la forma, dependiendo de los sustentos, fundamentos, bases y medios que nos permitirán probar nuestras teorías. Como ya pudimos observar, para el desarrollo del discurso, nosotros vamos a tener que agregar o incluir todos los medios y los elementos que nos permitan a nosotros también llegar a demostrar lo que hemos propuesto. ¿Estamos? Muy bien. ¿Preguntas? Muchas Tengo una gracias. pregunta, abogado. Dime. ¿Es verdad que cuando un testigo, cuando está testificando bajo juramento, se le puede, o sea, ahí creo que se le acusa, ¿verdad?, de perjurio? Si es que miente, obviamente, porque está incurriendo en un delito, está emitiendo un testimonio ante un juez, ante la autoridad competente, ¿sí? Entonces sí se le puede imputar cargos en ese sentido. Ujú. Ya. Solo eso no es del abogado. Gracias. Perfecto. Sin más, muchachos, muchas gracias.